parte de Microjuris Argentina. ¿Cómo están? En esta tarde, por lo menos acá en Buenos Aires, de muchísimo calor. Me imagino, Alejandro, que allá en Tucumán debe ser normal, ¿no? A esta altura del año, pero está tremendo hoy. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Ire? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, Acá muy bien. efectivamente, sí, como decís vos, 40 grados clavados, números redondos, tremendo Impresionante, calor. impresionante, impresionante. Bueno, hoy vamos a estar charlando con Alejandro, que es un gustazo tenerlo nuevamente. Vamos a hablar sobre un tema realmente muy novedoso, ¿no? Y un desafío que se plantea para los abogados de hoy, que bueno, que tienen que reinventarse, ¿no? Esta es un poco la idea de la charla. Innovación, destrezas y habilidades no tradicionales para ejercer la abogacía y la judicatura de hoy. Bueno, les cuento sobre Alejandro Chamatrópulos. Él es abogado, relator de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, director del suplemento periódico Innovación y Derecho de la revista jurídica argentina La Ley, profesor de la UNT, director de la Diplomatura en Derecho e Innovación, misma universidad, director de la Diplomatura Anual en Derecho del Consumidor y Defensa de la Competencia, UCENA. Leí el currículum abreviado, porque tiene un currículum increíble, así joven como lo ven. Gracias, Alejandro, por estar. No, gracias a vos, Irene, a vos, a todo el equipo de Microjuris, un placer enorme. Esta invitación y bueno, intentaremos en este rato que tenemos para conversar juntos. Desde ya les doy la bienvenida a todas, a todos, ¿sí? Siéntanse totalmente libres de ir participando, preguntando, ¿no? Un poco este tipo de actividades son ni más ni menos que una herramienta de laburo, ¿no? Con lo cual la persona que ocasionalmente está de este lado, como yo, tratamos de ser de alguna manera vehículo de satisfacción de necesidades de todos ustedes allí. Así que no tengan ningún grado de timidez ni de vergüenza en hacer cualquier pregunta, sobre todo en temas que son tan abiertos como estos, pero tan esenciales para nuestro trabajo diario, ¿no? Entonces, en ese marco sí vamos a charlar sobre distintos abordajes que fundamentalmente, ya adelantando algo de lo que vamos a ir señalando, se refieren a conexiones e interacciones interdisciplinarias que tenemos en nuestra disciplina, en la práctica jurídica, ¿no? Independientemente del lugar del mostrador que todos o cada uno de ustedes esté ocupando en este momento, ¿no? Sobre todo atravesados en momentos como los actuales en los cuales la tecnología, ¿sí? Nos impacta de lleno. Bueno, provincia de Buenos Aires finalmente hace muy poco se lanzó de lleno ya la digitalización en sentido total y eso produjo algunos cambios seguramente, ¿no? Y en distintos lugares del país estamos hablando de este tipo de fenómenos que obviamente nos obligan de algún modo a reconvertirnos y empezamos a ver que perfiles como los que, o nosotros mismos, destrezas que creíamos que eran las esenciales hace no muchos años atrás, hoy no es que dejan de ser esenciales, todo lo contrario, seguramente hay una mayor exigencia para los profesionales del derecho en el sentido de que a eso que creíamos que teníamos que desarrollar, se da por supuesto que tiene que estar y está, efectivamente, me refiero a conocimientos propiamente jurídicos, pero también hay que sumarle y agregarle algunos aspectos de complementarios que mejor dicho, no solo complementarios, sino que van en paralelo, ¿no? A lo que todos desarrollamos, ¿no? Y en ese marco empiezan a aparecer conocimientos o vinculados básicos a la gestión, ¿sí? A la gestión no solamente de despachos, de oficinas, sino de nuestro trabajo diario, ¿sí? A cuestiones vinculadas a cómo tomamos decisiones, ¿no? Que en algún momento ya algo hemos hablado en aquel encuentro que hicimos en noviembre del año pasado, vinculados a temas de neurociencias, ¿sí? A cómo eventualmente tecnologías digitales y la inteligencia artificial puede, por ejemplo, simplificar o complicar nuestro trabajo diario, en nuestro día a día, y eso va complementando, ¿no? Y a su vez otras cuestiones que no son menores, pero que también hacen a ese trabajo, como en todo lo vinculado al compliance, ¿sí? A los programas de integridad, a la ética aplicada a nuestro trabajo diario, etcétera, con lo cual nos trae un sinnúmero de, por lo menos, nuevas destrezas que, o quizás nuevas destrezas no, sino destrezas que tienen que estar presentes en nuestro trabajo, en el sentido de que la buena o mala praxis del profesional del derecho, ¿sí? Se está comenzando a evaluar ya no solamente por lo que sabemos, por lo mucho o poco que sabemos de derecho, sino también por cómo gestionamos eventualmente un conflicto, un caso, y cuando digo cómo gestionamos implica todo este tipo de habilidades que veníamos mencionando hace un rato, ¿sí? Así que bueno, en el transcurso de la próxima hora y piquito que tenemos por delante,
sí vamos a trabajar sobre la base de todo esto que venimos señalando. No hace falta desde ya que esperen hasta el final para preguntar, para hacer preguntas, para plantear inquietudes, sino lo pueden ir haciendo durante el transcurso de esta clase, ¿sí? Bien, una de las cuestiones que me importa bastante son algunos, voy a citar algunos papers, casi todos son en inglés, pero los voy a tratar de traer con sentido de divulgación y sobre todo por los temas o por la íntima vinculación que tienen con el derecho, y que creo que nos conmueven o nos mueven algunas fibras íntimas, ¿no? Y que se refieren fundamentalmente a esto de lo no tradicional en el abordaje nuestro del día a día, en temas que o en cómo enfocamos nuestra profesión. Cuando digo nuestra profesión, lo aclaro metodológicamente, me refiero a los distintos operadores del derecho, ¿no? Después hay particularidades para la abogacía, para las destrezas que vamos a desempeñar en la judicatura, los funcionarios y empleados judiciales, o aquellos que hacen solamente labores de asesoramiento, ¿sí? Operadores jurídicos en distintos roles llevando adelante hoy en día. Un primer estudio que me importa bastante marcar es que las personas, no obstante que vamos desarrollando nuestro sentido de justicia, ¿sí? Lo que vamos entendiendo por justicia, me refiero a justicia en sentido material, ¿sí? Que algo que a nuestra sensación de lo justo, ¿no? Le sea muy caro, ¿no? Es que gran parte de ese sentimiento de lo justo, de lo injusto, ¿sí? Hay algunos estudios que muestran que no solamente lo tenemos nosotros, los seres humanos, sino que está presente incluso en los mamíferos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay un estudio interesante que ya le voy a señalar con monos capuchinos, que muestran que el sentido de justicia está presente no solamente en el ser humano, sino en distintos animales, ¿sí? Y lo más importante e interesante de todo esto es algo que es vital, ¿sí? que en ese estudio aparece al pasar, pero que para mí me es recontra importante para remarcarlo, que es lo siguiente, que tanto en el caso de los animales como en el caso de las personas, ¿sí? Ese sentido de justicia nos marca que en algún caso puntual, cuando notamos o percibimos la injusticia en el sentido intuitivo de la palabra, lo que ustedes entienden con el dar a cada uno lo suyo de alguna manera de un piano, cuando se afecta eventualmente, por ejemplo, esa igualdad, la persona tiene una tendencia a salir perdiendo que consentir una injusticia en general, ¿sí? Esto desde ya es una conducta muy habitual, poco estudiada por el derecho, pero muy estudiada en el ámbito de las ciencias del comportamiento. Concretamente, ¿de qué se trataba este estudio? Después ustedes lo pueden bajar a tierra y al laburo de abogadas y abogados y jueces y juezas, ¿no? Pero también tenerlo presente que va a ser una conducta muy habitual por parte de los operadores del derecho, entre comillas, sacar los pies del plato o patear el tablero cuando uno diga, pero para que acá racionalmente te conviene hacer tal cosa. Bueno, el estudio se había hecho con monos capuchinos y el estudio era el siguiente, el experimento. Se le daba una especie de recompensa a los monos, ¿sí? Cuando hacía una tarea. Yo le digo, hace tal cosa, hace tu gracia, ¿sí? Y a cambio de eso se le daba un alimento. El mono ensayaba y probaba y se le iba dando el alimento a cambio de hacer su gracia, ¿no? Hasta ahí todo muy bien y el mono, ¿sí? Léase nosotros también, ¿sí? Estaban muy contentos al respecto, ¿no? Hacía su gracia y obtenía su paga, su premio. Hasta que se le ocurrió a Irene o a Alejandro, ¿sí? Probar con otro mono o mona que estaba al lado, ¿sí? Y ante la misma destreza le pedían que haga la misma gracia. Y, por ejemplo, si es que a Alejandro le venía entregando un caramelo, venía Irene y le daba un chocolate. ¿Sí? Imaginen una tableta de chocolate grande por la misma tarea. Y en ese estudio, después es interesante verlo, incluso en YouTube, parte de ese experimento, muestra cómo el mono que venía cumpliendo religiosamente, ¿sí? Piensen en esto, por ejemplo, se aplicaría mucho en el terreno impositivo, por ejemplo, el monito que venía cumpliendo religiosamente, ¿sí? Mira lo que sucede al lado, ¿sí? O sea, que ante la misma conducta ya no le daban un caramelo al otro, sino que le daban una tableta de chocolate, o sea, un mejor premio, y el mono se enoja fuertemente, o sea, se lo ve muy enojado y retira toda colaboración, ¿sí? O sea, deja de hacer la tarea. No obstante que uno racionalmente o en abstracto podría pensar, pero pará, te están dando un caramelo, o sea, no es que saliste perjudicado, lo que sucede es que cuando advirtió la desigualdad,
la desigualdad ante el otro, por ejemplo, empieza a aparecer esto que señalamos, ¿no? Esto nos ayuda a explicar gran parte del componente jurídico que hay en determinadas relaciones humanas, desde ya complejas, en las cuales uno podría llegar a señalar, pero sí te estoy beneficiando. Vamos al caso típico, relaciones laborales, en el cual uno diría, bueno, te doy un aumento del tanto por ciento a vos, un ascenso tal, y después a un compañero, a otra persona del mismo equipo, al cual yo considero que tiene igual o peor performance que la mía, lo premian de mejor manera, ¿no? Y en ese caso puntual, por más que, supongamos que yo gane 10 y a mí me hayan dado un aumento del 20 y al otro un aumento del 30, ¿sí? Yo estaría ganando porque me están dando un 20, ¿sí? No obstante, mi sensación, mi sentimiento interno es, estoy perdiendo porque al otro le están dando un 30% y a mí un 20%. O sea, no estoy comparando el 20% o tomando en cuenta el 20% que yo gané, sino el 30% que dejé de ganar, que estoy un 10 menos que el de al lado, ¿sí? Cuando yo considero que podría estar igual o mejor, ¿sí? Esto en tanto y en cuanto yo considere que tengo mérito suficiente para empardar por lo menos la situación del otro, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, sí me importa remarcar eso, que es, ojo, eso que se da con los monos capuchinos, ¿sí? Se da, por supuesto, con nosotros, como mamíferos también, ¿sí? Y ese sentimiento de justicia está documentado en distintos estudios que es bastante innato, ¿sí? Y la persona prefiere muchas veces, en muchas ocasiones, en muchas relaciones, salir perdiendo, o sea, por ejemplo, renunciar al 20%, renunciar al caramelo antes que consentir un poco esa injusticia de que al otro lo traten mejor que a mí sin que haya razón aparente. Bueno, esto si lo llevan al terreno de las moratorias, por ejemplo, en materia impositiva, ¿sí? Es bastante habitual, ¿sí? Por eso les hacía la referencia al terreno impositivo. Con lo cual ahí hay una primera cuestión bastante útil para tener presente de comprender por qué a veces cuando la persona, no obstante que parece que le estoy dando algo, ¿sí? Típico tema laboral, o sea, conversación jefe o jefa, empleado o empleada, ¿sí? En la cual, pero ¿por qué te estás yendo si es que, o por qué estás disconforme si te acabo de dar un aumento de sueldo hace 15 días, ¿no? Y la razón está dada fundamentalmente, posiblemente por el hecho de que, sí, me diste un aumento del 20, pero al de al lado le diste uno del 30, ¿sí? Esto va a pasar muchísimo, sobre todo en aquellas compañías que trabajan por fuera de convenio, en el cual las retribuciones se van manejando muchas veces en esas evaluaciones, y en la medida que no haya procesos muy estandarizados referidos a cómo se hacen las evaluaciones de desempeño, etcétera, etcétera, pasa mucho más en las empresas familiares y en las pymes, capaz de una gran corporación está mucho más tabulado las bandas de aumentos, etcétera, tenemos un mayor margen de maniobra, de discrecionalidad que podría generar ese efecto colateral del cual les hablaba, ¿sí? Eso en primer lugar. Luego, otro estudio que es interesante, y esto ocurre bastante en tiempos de pandemia, si algo se puede ensayar cuando lo vinculamos a un terreno que es bastante extraño, que es la cronobiología, ¿sí? Que es algo que parece extraño, que lo mencionamos, pero no lo vamos a tratar muy al pasar en esta reunión. Se refiere a qué impacto tiene el tiempo, ¿sí? En las distintas cosas que hacemos. El tiempo y quizás la estrella de las subdisciplinas que tiene la cronobiología son las ciencias del sueño, ¿sí? Cómo impacta el sueño, ¿sí? En nuestra performance, ¿sí? En lo que hacemos durante el día. Y acá van a empezar a encontrar herramientas muy concretas que están invisibilizadas, pero nosotros las ponemos sobre la mesa. ¿Qué hace la cronobiología? Fundamentalmente les va a decir a ustedes, ¿sí? Cómo funciona el reloj biológico de las personas, ¿sí? Y en base a eso, en base a cómo funciona el reloj biológico de las personas, cómo eso impacta en las decisiones, en los comportamientos que tienen en cada momento del día. Básicamente, hay una especie de horario ideal para el cumplimiento de las distintas funciones o necesidades fisiológicas, ¿sí? El hambre, el sueño y algunas otras más de las típicas, ¿sí? Nos podemos centrar en el hambre y el sueño, concretamente, ¿no? Y en qué momento del día yo le dé satisfacción a eso, influye poderosamente en mi actuación humana, ¿sí? Bien, en ese marco, por ejemplo, ¿sí? Es importante resaltar, por ejemplo, que un estudio que se hizo, ¿sí? Con tweets, contenido de tweets con una herramienta de inteligencia artificial que detectaba emociones a partir del contenido, se hacía un análisis un análisis del punto de vista de la lingüística, cómo estaba redactado un texto, o sea, cómo estaba redactado un tweet, y trataba de detectar tu estado de ánimo. Bueno, lo que detectó es un trabajo que se hizo sobre, si mal no recuerdo, fue una muestra enorme, fue una muestra de aproximadamente 2,5 millones de tweets, ¿sí?
de personas de 85 países, ¿sí? Con lo cual la muestra desde el punto de vista cultural estaban incorporados países de la más diversa procedencia, ¿no? ¿Qué es lo que detectó ese estudio? Detectó fundamentalmente que las personas, por ejemplo, a la mañana, ¿sí? En general, mostraban una especie de mejor humor, ¿sí? En el contenido de tweets de carácter más optimista, si se quieren. Después otra meseta, ¿sí? Entrar a la tarde en la cual el contenido ya dejaba de ser tan copado, ¿sí? E incluso podía ser pesimista o agresivo, ¿sí? Y después había un pequeño repunte en las últimas horas de la tarde. Bueno, eso que les estoy marcando, ¿sí? Nos llevaba fundamentalmente a mostrar que dependiendo los horarios del día, por ejemplo, algo tan simple como eso, nuestro estado de ánimo cambia. Eso que ustedes ya lo conocen intuitivamente muchas veces cuando señalan que a este por la mañana no se le puede hablar, o por la noche cuando está con sueño tal cosa, etc. Bueno, tiene su correlato científico, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque las personas tenemos lo que se denominan cronotipos. Los cronotipos son los que ustedes habrán escuchado hablar alguna vez de alondras y búhos, básicamente. ¿Sí? En realidad la clasificación es un poco más grande, es alondras, búhos y colibríes. Las alondras son la mayoría de la sociedad, son las personas que generalmente tienen su mayor índice de productividad en las primeras horas del día, cuando se levantan a la mañana, ¿sí? Después tenemos los búhos, aquellos compañeros de la facultad, recuerdan que decían, yo puedo estudiar bárbaro a las 2 de la mañana, ¿sí? Yo no lo era, claramente eso, pero sí había un grupo de personas que decían, nosotros estudiamos de noche, ¿no? Y que algunos decían, ¿cómo haces para estudiar de madrugada, pasar de largo, haciendo un poco lo más aburrido del mundo que puede ser estudiar para un examen, ¿no? Bueno, esos son los búhos, las personas que durante la noche, ¿sí? Tienen ese tipo de buen rendimiento, ¿sí? Después tenemos los colibríes, que son parecidos a las alondras, o sea, son medio diurnos, pero están en un escenario más equilibrado. Bueno, la mayoría de las personas, un 80%, son alondras o colibríes, o sea, búhos son las menores. Esto es un gran problema, obviamente, porque tenemos un montón de personas en la sociedad, ¿sí? Que se sienten más cómodas o están con sus mejores luces cuando llega la noche, ¿no? Sin embargo, esto es muy parecido a lo que sucedía, ¿se acuerdan? Bueno, en mi caso yo soy zurdo, ¿no? Hace 7 o 8 décadas atrás, sí, ser zurdo era una gran desventaja, obligaban a escribir con la derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Era una problemática invisibilizada. Bueno, acá sucede bastante lo mismo. Entonces, nosotros desde ya nos podríamos poner sobre la mesa el siguiente tema, ¿sí? Cuando nosotros gestionamos nuestro trabajo, ¿sí? Independientemente del lugar donde estén parados, tienen presente, ¿sí? qué momento del día es para hacer cada cosa, y seguramente es algo que está bastante ninguneado o no lo hacemos, ¿no? Ese cronotipo nos lleva a ustedes a decirles que las tareas que requieren mayor valor analítico, por ejemplo, analizar el caso, ver cómo estructurar la demanda, la contestación, el escrito, los considerandos de una sentencia, etcétera, tendrían que hacerse en los momentos más lúcidos de acuerdo al cronotipo de la persona, ¿no? La persona, si es que es una alondra, posiblemente las mejores horas para escribir una sentencia o un escrito sean a la mañana, ¿sí? Si es un búho, a la tarde. Lamentablemente para los búhos el mundo está hecho para las alondras, para la mayoría, como sucede en casi todas las problemáticas mayores, con lo cual, por más que a ustedes de noche les cueste dormirse temprano o lleven adelante su actividad de la manera fundamentalmente nocturna, ¿sí? El mundo sigue funcionando de mejor manera o más amable para aquellos que tienen un cronotipo más ajustado al día. Ahora bien, cuando ese cronotipo de alguna manera muestra que a las 6 o 7 horas de que yo estoy despierto empiezan las primeras cabeceadas, ¿no? Cuando ustedes dicen me agarró esa somnolencia, por ejemplo, post almuerzo, ¿no? Y claramente ahí no estamos en nuestras mejores horas del día. Sí, hay estudios en materia de management y de administración que muestran cuál es un poco el horario óptimo para realizar cada cosa. Claramente, si lo tendríamos que simplificar, esto es un modelo de ella, es todo aquello que requiera trabajo analítico de algún modo, ¿sí? Lo que describíamos anteriormente, hay que hacerlo cuando uno obviamente esté con la cabeza más fresca, ¿no? Hasta ahí pareciera ser una obviedad, pero después cuando nosotros lo bajamos a la práctica, ¿sí? Eso no sucede allí. Y contrariamente, todas aquellas trabajo que es de carácter más bien ejecutivo, repetitivo, etcétera, habría que hacerlo, el cerebro está un poco más preparado para hacerlo cuando entramos en esa meseta de la tarde que mencionábamos anteriormente, ¿no?
Y por último están algunas cuestiones vinculadas a la creatividad que ya la vamos a mencionar enseguida. Si yo lo comparo contra el día que ustedes llevan adelante, tanto a nivel abogados como jueces o juezas, o sea, poder judicial y de abogacía, los grandes núcleos de trabajo jurídico, vamos a ver que nosotros tenemos repartido el día al revés. Posiblemente los jueces o juezas, ¿sí? Le dediquen mucho tiempo a la mañana a las audiencias, que es algo que se podría hacer a la tarde, ¿sí? con el reloj invertido, que se funcionaría mejor, o los abogados y las abogadas se ponen a contestar mail, a hacer reuniones, ir a procurar un expediente, etcétera, ¿sí? Todo aquello que es labores ejecutivas o que se podrían no automatizar, pero sí con menor carga cognitiva desde ya llevarse adelante en la mañana. De alguna manera perdemos las horas más valiosas nuestras, ¿sí? Haciendo la tarea que es más simple, ¿sí? Escenario de cada persona que estamos acá seguramente es entre contestaciones de mail y WhatsApp, ¿sí? Es lo primero que hacemos en el día, ¿sí? Que es algo bastante simple de hacer, me refiero a que no requiere salvo un mail o un WhatsApp de difícil contestación, la gran mayoría de esas tareas las hacemos con algún grado de automatismo, porque las respuestas son más o menos de un grado de complejidad baja, ¿no? Bueno, pero nosotros hacemos al revés, gastamos nuestra mejor energía en esa primera parte del día haciendo eso y después, por ejemplo, nos quedamos sin nafta para pensar el proyecto, para analizar para qué lado ir con la sentencia, etc. No es raro que el día de un abogado transcurra entre, nos olvidemos un segundo de la pandemia, ir a tribunales, ¿sí? Eventualmente, revisar algunas cuestiones que no requieren un alto grado de cognitivo, sino más bien un trabajo de control. Hacemos una reunión de media mañana, ¿sí? Que tampoco requiere gran potencia, sino que puede tener carácter más bien social o incluso de actualización o para quedar bien con un cliente, etcétera. Contestamos los mails, ¿sí? WhatsAppeamos, etcétera, etcétera, y ya se hizo el mediodía. Y nos damos cuenta a las 5 o 6 de la tarde, uy, me quedó aquel escrito sin hacer, o esta demanda que la vengo pateando para adelante, etcétera, etcétera. Con lo cual agarramos de alguna manera el escrito, la sentencia para el lado de los que están en tribunales, ¿sí? Con el caballo cansado de algún modo, ¿no? Y eso desde ya es un aprovechamiento que dista mucho lo óptimo en base a lo que venimos describiendo, ¿no? Claramente en la medida que su cronotipo no sea de un búho en el cual se empiezan a calentar motores recién a la noche, que en ese caso puntualmente sí hay personas, ante la pregunta de si hay personas que a la noche van a poder redactar mejor ese escrito, y la respuesta es sí. ¿Sí? Pero como les digo, son aproximadamente el 20% de las personas. Esto que les señalo es tan trascendente que se han hecho estudios, incluso ya ha habido planes pilotos en Estados Unidos, en los cuales, por ejemplo, se ha probado, se ha medido el rendimiento de los chicos en el colegio, en operaciones analíticas, concretamente contenidos de matemática, ¿sí? Versus horario de ingreso al colegio. Se veía que la persona que ingresaba al colegio a las 7:30 o a las 8 tenía un rendimiento X en matemática, y los que ingresaban a las 9, por ejemplo, o sea, retrasar todo una hora y media, ¿sí? Simplificaba enormemente las cosas. Me refiero a que los rendimientos eran mucho más auspiciosos en materia de operaciones analíticas, ¿sí? Eso, si ustedes hacen el traslado a nuestra tarea diaria, choca obviamente contra elementos culturales, ¿sí? En los cuales nosotros decimos, no, pero si arrancamos a las 6:30 de la mañana, estamos en nuestro mejor escenario. Bueno, la ciencia no da resultados auspiciosos al respecto, ¿no? De hecho, lo decía, en Estados Unidos hay varios planes pilotos probando en algunos estados que el ingreso al colegio sea un poquito después del horario que se te maneja habitualmente, ¿no? Eso pasa con chicos y pasa con grandes también. Por otro lado, ustedes habrán visto seguramente en compañías como Google y otras que hacen de algún modo difusión de las buenas condiciones laborales que tienen, de salas de juego, siestarios, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes podrán decir, ¿es importante eventualmente, por ejemplo, la siesta en ese sentido? Bueno, no les estoy diciendo que se vayan a dormir ya a la siesta, pero sí se ha demostrado que una siesta de hasta 25 minutos, no se ilusionen, ¿sí? Mejora tremendamente el rendimiento cognitivo de las personas en todo sentido. O sea, si ustedes están... Hay dos situaciones. Ustedes pueden estar a las 3 de la tarde tildados frente a la pantalla, creyendo que están escribiendo pero no avanzaron ni un solo párrafo, versus decir, bueno, me gasto esos 15, 20 minutos en tirarme un ratito, ¿sí? Y las antenas se vuelven a estar mucho más paradas y es como que de alguna manera oxigenan mucho más la actuación, ¿sí? Hay un estudio interesante que se realizó con pilotos, un estudio que hizo la NASA, ¿sí?
que esto es interesante porque, como ustedes saben, en la aviación, las maniobras de precisión suelen estar más vinculadas al despegue y al aterrizaje, son cuando se generan las grandes macanas generalmente. Bueno, lo que mostraba este estudio era cómo un impacto de una mini siesta muy chiquitita, o sea, no me refiero a esas siestas que uno no se levanta sin saber ni qué día es, sino una siesta de pocos minutos, 10, 15, etcétera, no más de 20, 25, ¿sí? Mejoraba notoriamente las habilidades vinculadas a la precisión, ¿sí? Hay otros estudios que se han llevado adelante en el terreno de los profesionales de la salud, que desde ya es otra problemática invisibilizada, planteada desde este punto de vista y muestra cómo, bueno, ni hablar de aquellas guardias de 24, 48 horas, etcétera, en personal de seguridad también, pero cómo empiezan a aparecer fallas de altísimo nivel, ¿sí? Muy notorias cuando esos periodos de descanso están muy desequilibrados, ¿no? Ustedes podrán señalar, no sé si piensan en el caso del famoso, pues, la famosa cuestión del gatillo fácil, por ejemplo, ¿sí? Muy pocos estudios lo vinculan con la falta de descanso, eventualmente, ¿no? No solamente lo planteamos a cuestiones de mayor propensión a no apretar el gatillo por parte de un policía, pero estos estudios mostraban que, por ejemplo, cuando una persona estaba de guardia o estaba despierta muchas horas seguidas, ¿sí? Hasta una simple indicación de apretar o no un botón, si la persona después de estar mucho tiempo despierta sin dormir, fallaba en algo tan simple como apretar o no apretar. Imagínense si eso no influye, por ejemplo, en cuestiones como las que venimos señalando, ¿sí? Con lo cual, esta cuestión de el sueño, de la satisfacción de necesidades fisiológicas en su debido tiempo, tienen su relevancia. Tienen tanta relevancia que hay otra necesidad que está vinculada al descanso, pero también a la satisfacción de lo que es el hambre, que hay un estudio que se hizo en Israel, en el cual se agarró a jueces y juezas de muy experimentados, me refiero de más de 20 años de trayectoria, para que se pronuncien sobre la situación penal, básicamente otorgar o no la libertad a personas que solicitaban esa libertad condicional, ¿sí? Y el estudio mostraba que la persona, o el juez o jueza, al principio de la jornada, ¿sí?, era mucho más propenso a decir que sí, o sea, me refiero a dar la libertad, y a medida que iban pasando las horas, ¿sí?, e incluso salteaba comidas, por ejemplo, pasaban el almuerzo sin almorzar, o pasaban la media mañana sin picar una galletita, una manzana, o lo que fuese, ¿sí?, se iban poniendo más hostiles con el imputado. ¿Qué quiere decir? Juez o jueza con la panza llena, ¿sí?, juez o jueza con la panza llena tenía una conducta mucho más pro imputado. Juez o jueza que iban pasando las horas y no comía nada, o sea, con la panza vacía, se ponía mucho más distante y denegaba y más exigente con la conducta del imputado. Y me refiero a casos que eran fundamentalmente, no les digo copiar y pegar, pero sí situaciones que estaban muy regladas, en las cuales tenían que hacer un checklist de lo que tenían que ver, y en base a esos parámetros ver si era conducente otorgar o no la libertad condicional. Obviamente, el juez o la jueza, cuando se hacen estos estudios, que la diferencia era muy grande entre, muy notoria entre hacer las cosas con panza llena o panza vacía, ¿sí?, influía, los resultados finales mostraban que influía poderosamente en la denegatoria o en la concesión de la libertad. Naturalmente, esos jueces no es que decían, te deniego la libertad porque estoy con hambre, ¿sí? Había consideraciones jurídicas de ya, ¿sí? Porque hay un fenómeno que se llama la disonancia cognitiva, que las personas solemos racionalizar o darle carácter racional a las argumentaciones o actuaciones que pueden llegar a ser impulsivas, intuitivas, etcétera, etcétera. Las personas tenemos una tendencia a racionalizar aún cuando decidimos no racionalmente de algún modo, ¿no? Entonces ahí tienen, por ejemplo, y si ustedes lo llevan a su despacho diario, hacia su actuación, ¿sí?, las veces, ¿sí?, que habrán dicho paso de largo el almuerzo y después entran en una reunión de esas que suelen ser ya de alto nivel de conflictividad, y cuánto uno puede haber cooperado eventualmente, ¿no?, si es que entró con hambre o sin hambre a, por ejemplo, esa reunión, ¿no? Bueno, todo eso influye. Desde ya me refiero a no son factores que determinan, no es que necesariamente voy a hacer una mala sentencia, un mal escrito, voy a tener una mala reunión si es que no comí, pero sí influye mucho, ¿no? Aquellos que son docentes, de los que están acá conectados, podrán saber que cuando uno toma un examen oral, por ejemplo, esta sensación que les estoy describiendo es bastante habitual. El entusiasmo que se le pone al examen del primer alumno, ¿sí?, cuesta mantenerlo cuando uno ya analizó, por ejemplo, 75, 76 exámenes y viene el alumno 77 nuevamente con un oral, ¿no? Bueno, todo eso influye desde ya, con lo cual, si es que a mí me preguntarían, cuando era abogado,
¿A qué hora preferís la audiencia? Prefiero toda la vida la audiencia en las primeras horas del día, ¿sí? Nunca quisiera hacer la audiencia de las 14 horas. ¿Por qué? Porque se queda este riesgo de que el juez o la jueza no haya comido, etcétera, etcétera, y la acumulación del cansancio cognitivo, ¿sí? Esto, fundamentalmente, la hipótesis que se ha ensayado en ese estudio era que, dado que la opción por defecto era denegar la prisión, a medida que estamos más cansados y inyectamos mucho menos energía a partir de la falta de comida, las personas nos ponemos más conservadoras, en el sentido de que tratamos de conservar energía y por lo tanto, dado que conceder la libertad implica todo un despliegue cognitivo en el sentido de por qué tengo que dar razones por las cuales esta persona merece, en el caso puntual, la libertad, ¿sí? Es un esfuerzo que la persona, desde el punto de vista cognitivo y a nivel no consciente, no lo da y prefiere quedarse en la opción conservadora, es decir, ante la duda no doy la libertad condicional, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, sí es interesante señalar cómo destreza, cuántas veces o cuántas pocas veces nosotros en nuestro trabajo diario tenemos de alguna manera un adecuado mapeo del trabajo que llevamos adelante, ¿no? O sea, pocos de nosotros lo que hacemos es, antes de que arranque el día, dividir el día en distintas microtareas y distintas microoperaciones, ¿sí? Para decir qué tipo de dificultad, qué tipo de característica tiene esa tarea, ¿no? Tranquilamente uno podría decir, bueno, todo aquello que sea hiperautomatizable, ¿sí? Conviene dejarlo cuando esté cansado de algún modo, ¿sí? Que puede ser, no sé, emitir las facturas, mandar los mails, contestar los WhatsApp, etcétera, etcétera. La tarea que requiere mucho foco, ¿sí? Hacerla inicialmente, ¿sí? Estoy pensando en el carácter de las alondras que veíamos recién, y utilizar ese tipo de parámetros, ¿no? Dividir las tareas por alta carga cognitiva o baja carga, y en base a eso usar el día u organizar el día o las horas del día en base a eso, ¿sí? Por otro lado, esa división también, introduciéndonos a cuánto nos puede ayudar la tecnología en esto, ¿sí? Podemos señalar que tenemos tareas que requieren esa singularidad de la cual hablamos y otras que son muy repetitivas, ¿no? Es claro que emitir una factura, ¿sí? No es lo mismo que redactar un escrito complejo, ¿sí? A su vez, hay tareas prioritarias y otras no prioritarias. Emitir una factura es un acto repetitivo, pero no por eso no es prioritario. Seguramente es un acto prioritario para un estudio jurídico, por ejemplo, bueno, emitir la factura bien se pueda, ¿sí? Para achicar los plazos de espera de pago, ¿sí? Pero no por eso es difícil. O sea, hay tareas que son prioritarias y difíciles, digamos, otras que son prioritarias y fáciles, otras que son no prioritarias y difíciles, otras que son no prioritarias y fáciles, ¿no? Bueno, ¿dónde me puede de algún modo ayudar la tecnología en tiempos de disrupción y sin llevar al terreno de la inteligencia artificial, que implica determinados desarrollos y hoy en día todavía no está del todo incorporada a la labor jurídica? Los abogados sí podemos encontrar que la automatización de las tareas, y ahí sí tenemos distintas herramientas, las más simples, las más complejas, que sí están muy presentes en nuestra actuación cotidiana, ¿no? Naturalmente, lo primero que uno diría en esa delegación que lleva adelante el abogado o la abogada sería, bueno, aquello que no es prioritario y es repetitivo, fácilmente automatizable, desde ya tiene todos los números para ser automatizable, ¿sí? Lo podría hacer una máquina, lo podría hacer un software, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora bien, después vamos a tener las otras tareas en las cuales se empieza a complejizar y tenemos que empezar a ponderar y a valorar. Después tenemos aquellas que siguen siendo repetitivas, ¿sí? Fáciles, pero son prioritarias, ¿sí? Vamos al caso de las facturas, por ejemplo. U otra cuestión que sea fácil de advertir, pero que el costo del error sea muy grande, ¿sí? Si eso sucede, ¿sí? No sé, me refiero a, no sé, por ejemplo, ustedes tendrán situaciones de hay una cuestión, algo que es muy fácil, muy automático, tiene grandísimos problemas, ¿no? Saliendo del derecho. Vieron que nosotros abrimos y cerramos puertas, me refiero físicamente, de una oficina, de un inmueble, etcétera, etcétera, automáticamente pensando en otra cosa. Ahora bien, si dejaron la llave del lado de adentro, ¿sí? Grandísimo problema, ¿sí? No pueden hacer nada y no utilizan el día, ¿no? El famoso, me olvidé la llave. Bueno, ahí tenemos cuestiones que no por simples no dejan de ser importantes, ¿no? Bueno, en esas tareas importantes pueden decir, bueno, las automatizo y eventualmente, dado que son prioritarias, les pongo un control humano, una supervisión determinada, ¿no? Podría ser la emisión de las facturas o, por ejemplo, alguna cuestión vinculada al cómputo de plazos para evitar, no sé, imagínense que ustedes manejan una cartera masiva de juicios, ¿sí? El cómputo de los plazos de la caducidad de instancia, o que no se me prescriban las causas si es que estoy
trabajando en una fiscalía, por ejemplo, ¿sí? Son simplemente contadores, pero contadores me refiero a contadores de plazos, de fechas, pero si me manda una macana no cuento la historia, ¿no? Y después vamos a tener las tareas que son de alta complejidad, que pueden ser prioritarias o no prioritarias, ¿no? En las no prioritarias, uno eventualmente, vieron, la no prioritaria sería, por ejemplo, vieron cuando estoy revisando un Excel, ¿sí? En el cual hay un numerito, ¿sí? Hay un numerito que está mal en la fórmula, vieron, piensen en esos Excel gigantes, ¿sí? O en un expediente cuando tengo que encontrar la foja que dice tal cosa, y capaz que no es algo que es relevante para ganar o perder un juicio, pero ustedes son de esos abogados o abogadas obsesivas que quieren poner exactamente el número de la foja, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho eso, yo me obsesiono con el número de la foja o las fechas. Y uno diría, bueno, el que esté resolviendo ese expediente va a valorar si es que yo puse bien el número, el 324 vuelta o 324 a seca, y posiblemente se le pase largo. Pero ustedes no pueden con su genio y gastaron un montón de tiempo en una tarea analítica buscando esa aguja en un pajar, ¿no? Bueno, ahí tienen algo que eventualmente también lo podríamos automatizar en la medida que sea repetitivo. Y por último, aquello en lo cual la tecnología no nos va a ayudar en el corto ni en el mediano plazo es en aquello que implica singularidad, ¿sí? Complejidad, ¿sí? Y algo que no sea repetible y además sea prioritario. Obviamente, la emisión de la sentencia definitiva, por ejemplo, o la provisión de algún escrito o cómo argumento un caso, desde ya es algo que no lo puedo delegar, y ahí es donde tengo que poner de algún modo todo mi foco, ¿no? Pero sin embargo, chocábamos recién con cómo hago para administrar mi día, ¿no? Lo que decíamos recién, las pocas energías, esto de alondras, búhos y colibríes, con todo eso que hay que hacer en el día, ¿sí? Desde ya, una primera labor de orden, para poner orden, como les decía, es clasificación de tareas, ¿no? Clasificar tareas prioritarias, no prioritarias, urgentes, no urgentes, ¿sí? Repetitivas, no repetitivas, y en base a eso repartirlas en los mejores momentos de rendimiento del día, ¿no? Desde ya que a partir de ahí, ¿sí? No es que es una solución mágica, ni mucho menos, porque después empiezan a aparecer los imprevistos del día, ¿sí? Con los cuales también tengo que contar, y ya cuando hablemos un poquito de algunos sesgos cognitivos que influyen en la tarea y en la gestión, nos van a traer algunos dolores de cabeza, ¿no? Pero sí es un primer elemento ordenador al respecto, ¿sí? A ver, casi que les apostaría algo, ¿sí? A ver, en este momento son las 17:39, la gran mayoría de ustedes, y yo también, ¿sí? A esta hora del día ya estamos recalculando todos los planes que habíamos hecho para hoy, ¿no? Piensen, les doy la chance de que lo personal no esté incluido, bien, piensen en lo profesional, o si quieren incluir lo personal también. Ustedes cuando se levantaron a la mañana dijeron, voy a responder este escrito, voy a hacer tal sentencia, a la tarde o a la noche me voy a hacer una escapada al gimnasio o a correr, voy a hacer tal cuestión familiarmente, voy a hacer tal cosa con mi hijo, voy a emitir tales facturas, etcétera. Bueno, todos los planes que hicieron hoy ya están aplicando el recalculando del GPS, ¿no? No hay ninguna de las personas conectadas en este momento que haya podido a esta altura del día cumplir exactamente con el checklist o con la lista de tareas que se propuso a la mañana. Sin embargo, mañana, adivinen qué van a hacer. Nuevamente ese optimismo los va a invadir y van a decir, hoy creo que voy a hacer tal cosa. Todo esto, ¿no? Y nuevamente a las 5:39 de ese día van a volver a recalcular y así sucesivamente por el resto de sus días, ¿sí? Las personas cognitivamente somos sobreoptimistas por naturaleza o simplificamos en exceso, ¿sí? No le damos su debido lugar al imprevisto, no obstante que hay muestras numerosas y frecuentes de que el imprevisto está a la orden del día, como dicen los dichos, como dice el dicho, ¿no? Entonces, sobre esa base, una característica cognitiva que tienen todas las personas, pero que también desde ya la tienen los profesionales del derecho, es que somos excesivamente simplistas o sobreoptimistas, ¿sí? Creemos que tal juicio va a demorar tanto tiempo, creemos que el dictamen de asesoramiento me va a demorar tanta cantidad de horas. Creemos que la reunión va a durar 30 minutos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede en la práctica? La reunión de 30 minutos duró 1 hora y media, el escrito en el cual yo creí que iba a invertir 8 horas, le invertí 12, ¿sí? Porque me encontré con una parte difícil, con algo que no encontraba, con algo que no entendía, con algo que no sabía. El dictamen de asesoramiento que lo cobré por horas, ¿sí? Lo calculé como 10 horas y me llevó 17, con lo cual yo ya facturé 10 horas o dije que me iba a valer 10.000 pesos y en realidad valía 17.000, ¿sí? Con lo cual ahí ya tiene un elemento concreto de cómo ese sobreoptimismo los lleva a ustedes
por ejemplo, a valorar su trabajo a la baja, ¿no? Algo que lo tenían que cobrar de tal manera, lo cobraron tal otra, creyendo que lo iban a hacer fácil o simple, ¿sí? Bueno, acostúmbrense a vivir con ese sobreoptimismo porque es un arma de doble filo, es un sesgo cognitivo muy característico a partir de las enseñanzas de las neurociencias. Es lo que nos lleva, también tiene su parte buena, es lo que nos lleva a buscar, entre comillas, imposibles, o cuando dicen, quiero lanzar mi estudio jurídico, siempre para lograr los sueños, ¿no? Irene misma seguramente cuando dijo, bueno, cuando diagramó microjuris, ¿sí? Hay un sueño, siempre uno dice, me gustaría que sea así, ¿sí? Si uno no tiene esos sueños inicialmente o ese sobreoptimismo, seguramente ni arrancaría, porque no, si piensa solamente en los imprevistos o en las piedras en el zapato, no dan ganas de arrancar. O sea, ese sobreoptimismo tiene una parte buena y es la que nos empuja a seguir adelante, ¿no? Pero también en la gestión diaria nos complica porque nuestra cabeza simplifica en grado extrema, ningunea o le baja el precio a los imprevistos y calcula como si el día no tuviese esos imprevistos, ¿no? En ese marco hay un libro interesante que se llama The Black Swan, El Cisne Negro, que es de un autor libanés que se llama Nassim Taleb, que lo deben conocer, o algunos lo deben escuchar nombrar, que Taleb hace una suerte de elogio del imprevisto, ¿no? Y dice cómo el diablo mete la cola si el imprevisto está a la orden del día y por lo tanto lo tenemos que incorporar, ¿sí?, a nuestra gestión y a nuestro trabajo diario. O sea, el imprevisto forma parte necesariamente, algún grado de imprevisto tiene que haber, con lo cual ustedes eventualmente podrían destinar, si quisieran hacer un mapeo de tareas, no sé, 2 horas imprevistos. Y usted dice, pero no pasa nada, son horas vacías. Bueno, les aseguro que van a quedarse cortos incluso con las 2 horas, tanto por cosas nuevas que aparezcan como por malos cálculos de ustedes cuando dijeron este escrito me lleva 3 horas y llevó 4, ¿no? A su vez, Taleb en ese libro deja de alguna manera planteado por qué muchas veces las predicciones, hoy en tiempos de Big Data, esto es muy importante, hay que tomarlas con pinzas. ¿Por qué? Porque las predicciones en materia de tecnología y las que a ustedes les pueden servir jurídicamente se basan en el pasado. Si en el pasado ocurrió tantas veces esto, se supone que en el futuro va a suceder lo mismo, ¿no? Si en octubre de este año está haciendo 40 grados de calor, y en los otros octubres de los años anteriores también, se supone que los años siguientes, ¿sí?, va a seguir haciendo el mismo calor, con lo cual yo podré hacer la predicción de que va a haber calor y por lo tanto salir a vender musculosas, ¿sí? Sin embargo, ¿sí?, empiezan a aparecer cisnes negros, elementos imprevistos en materia climática, podría ser todo lo referido a cambio climático, que está mostrando que no necesariamente lo que sucedió en el pasado se va a repetir. Por ejemplo, Tucumán en los últimos años está sufriendo una sequía mucho más amplia de la que suele suceder en invierno y está relacionada con el cambio climático. Buenos Aires a veces tiene días también de mucho calor en invierno, de lluvias torrenciales en invierno, cuando necesariamente no era la época, la tormenta ya no es de verano, etc., ¿no? Entonces, esos elementos están a la orden del día. Es muy difícil predecir. No quiere decir que no vamos a predecir, pero sí, o sea, si usted tiene una herramienta de predicción para tareas que son automatizadas, por ejemplo, sí es muy probable que si algo demoró 5 minutos, ¿sí?, esa tarea siga demorando 5 minutos, ¿no? También. Pero puede haber elementos que cambien esto, y esto es lo que señala Taleb al respecto, ¿no? La pandemia fue una grandísima demostración de esto que señalamos, ¿no? Nadie imaginaba, nadie predijo, ¿sí? Fíjense que no obstante estar en el auge ni el apogeo de la inteligencia artificial y en tiempos de Big Data, nadie predijo, ¿sí?, en el mundo una pandemia de estas características a fines del año 2019, ¿no? Sin embargo, sucedió y obligó a un recalculando masivo. En ese marco hay otro elemento de gestión de mucha relevancia que me importa bastante remarcar, que es un concepto que casi le dirían, no le digo una primicia, pero la pegan en el palo, que es un libro que sacaron Daniel Kahneman, Cass Sunstein y Olivier Sibony. Sibony es francés, los otros dos son israelí, Kahneman, Sunstein estadounidense. Kahneman es el autor del libro Pensar rápido, pensar despacio, muchos de ustedes lo conocerán, es de algún modo el padre de la economía de la conducta, así que es una rama muy emparentada a las ciencias del comportamiento o de las neurociencias, el que habla de, o puso el foco en la irracionalidad de la persona como un modo habitual de conducirse, etcétera, etcétera, el que habla de los sesgos cognitivos de los cuales nos referíamos recién. Pero en este libro nuevo, que les señalo yo que se publicó en abril de este año en inglés, se llama Noise, y ya lo pueden encontrar incluso
yo lo compré hace 6-7 meses, pero ya lo vi hace 2-3 semanas en las librerías generales, estaba con la traducción como ruido, incluso en las librerías generales lo pueden encontrar. Hace referencia a un tema que está muy vinculado a todo esto que decíamos nosotros de la cronobiología sin llamarlo como tal. El concepto de ruido se complementa con el de sesgo y hace referencia a todo aquello que influye en nuestras decisiones o en los comportamientos, sobre todo tanto de las personas como de las organizaciones, en todo sentido y jurídicamente también, desde ya, y que no le encontramos la razón. O sea, esto sucedió así, ¿sí? Y no sabemos por qué es, ¿sí? Como una especie de causas ocultas. Hay un ejemplo muy interesante que dan en ese libro, en el cual muestran cómo se le pide a programadores, y hagamos el paralelismo con el derecho, se le pide a programadores que estimen qué cantidad de horas le va a llevar tal proyecto de desarrollo de un software, y las mismas personas, supongamos, calcularon 50 horas, y después de un tiempo le piden que presupuesten lo mismo, exactamente el mismo proyecto, las mismas personas, y la proyección después tenía diferencias de un 60 y pico %. O sea, las mismas personas calculaban la cantidad de horas en diferentes momentos de distintos meses, por ejemplo, con una diferencia no explicable superior al 60%. O sea, imagínense que a Irene me pide el proyecto y yo hoy le digo, Irene, esto va a llevar 10 horas, ¿sí? Y resulta que después, en varios meses, me pide el mismo proyecto, me dice, retomemos contacto por tal cosa, y yo le paso 16 horas, ¿sí? Entonces Irene va a decir, che, ¿y esas 6 horas de dónde salieron? Esa diferencia no explicable, ¿de dónde salió? Bueno, ese es el concepto de ruido organizacional. Los autores que mencionábamos dicen que factores de los más diversos y hasta disparatados influyen en ese comportamiento, ese estado de ánimo de las organizaciones y trae esas diferencias en las decisiones que no son explicables. Y hacen referencia al clima, hacen referencia a si tengo hambre o no tengo hambre, mi estado de ánimo, si me peleé con mi pareja, si no me peleé con mi pareja, si es que es de día o es de noche, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cuestiones influyen fuertemente en esos comportamientos de las organizaciones, ¿no? A tal punto que en esos marcos, sobre todo cuando estamos hablando de decisiones que hay un amplio marco de discrecionalidad, concepto muy habitual para el derecho, sobre todo el Poder Judicial, cuando tienen que ponderar o decir para qué lado va esta cuestión, por ejemplo, cuando tienen que ver si se homologa o no tal convenio, si es que van a ponderar tal derecho fundamental o tal otro, bueno, todas esas cuestiones o todo ese tipo de decisiones están sometidas al riesgo del ruido organizacional del cual hablábamos, ¿no? ¿Hay respuestas o soluciones para esto? Bueno, estos autores proponen lo que denominan auditorías del ruido, ¿sí? Para detectar el nivel de inconsistencia en las decisiones de las personas, porque, por ejemplo, si se estimó que las horas de programación de este software eran 10, ahora ¿por qué me das 16? Y tratar de encontrar las causas de esas, ¿sí? O eventualmente la delegación de ciertas decisiones que puedan llegar a ser ruidosas en algoritmos, ¿no? Bueno, el ruido en el derecho, ¿dónde podría estar? Podría estar en gran parte de lo que nosotros llevamos adelante, desde la estimación de honorarios, ¿sí? Hasta el cálculo de cuántas horas me va a llevar redactar o no esta demanda, o en por qué, ¿sí? El juez o la jueza, ¿sí? Evidenció una mayor aptitud o predisposición para la conciliación entre las partes en un momento que a otro, a algunos les dio más posibilidades que a otros, por qué las partes se comportaron de tal manera o de tal otra, ¿no? Bueno, gran parte de eso está influido, ¿sí? Simplemente para que lo tengamos presente por todo aquello que llevamos adelante, ¿no? Un estudio interesante que se llevó adelante con inversores mostraban, por ejemplo, para que vean la magnitud de todo esto, cómo los inversores evidenciaban un ánimo más optimista en dónde ponían la plata, si el día era soleado versus si el día era lluvioso y nublado, ¿sí? Todo aquello que parece intuitivo para nosotros empieza a encontrar a partir de los estudios de la fundamentalmente la ciencia del comportamiento, todo esto que les señalaba, ¿no? Correlatos entre, por ejemplo, si el día está lluvioso o está medio gris, eso puede afectar mi ánimo y mis decisiones, y no solamente puede, sino que influye efectivamente. Si tengo hambre, tengo sueño, también influye. Si las cosas las hago a la mañana o a la tarde, también influye, y así sucesivamente, ¿no? En ese marco, entonces, conviene traer sobre la mesa un concepto que es muy interesante para esto que venimos señalando,
que es un concepto que no es nuevo, pero sí está empezando a aportar, a ver, no es problemas, pero sí respuestas cautas, que es lo que se denomina teoría del caos o teoría de los sistemas complejos, ¿sí? Algo así como todo tiene que ver con todo, en lo cual muestran que los comportamientos de las personas, ¿sí? O de las organizaciones a nivel general, ¿sí? No suelen ser explicables pura y exclusivamente por determinadas situaciones. Por ejemplo, no es que un sesgo cognitivo o un estado de ánimo determinado explica tal conducta, sino que hay una serie de cuestiones, algunas que son muy visibles y otras que no son visibles para nada, que pueden estar influyendo y por lo tanto llevar un asunto para un lado o para el otro, ¿no? Y eso desde ya obviamente es una complicación para eventualmente creer de manera fehaciente siempre en una predicción que me pueda llevar adelante una herramienta tecnológica, ¿no? No quiero decir, estoy de decir que las herramientas tecnológicas no pueden hacer predicciones, pero sí no creer ciegamente en esa predicción, porque pueden aparecer esos cisnes negros, pueden aparecer estos elementos poco visibles de los cuales estamos hablando recién, ¿no? En el marco de todo tiene que ver con todo. Muchos deben recordar a ese efecto, se le llama, es como la película, ¿se acuerdan? El efecto mariposa, ¿sí? En el cual el aleteo de una mariposa en Nueva York podría provocar un tsunami, ¿sí? En el sudeste asiático. Básicamente la teoría de los sistemas complejos y todo esto que mencionamos recién dice que una mínima variación de una condición inicial, que pueda ser imperceptible, eso es lo más complicado porque es imperceptible, no la tomamos en cuenta, puede producir un cambio esencial en el resultado final, ¿no? Hagan de cuenta que están preparando una comida, si tocar un ingrediente inicial a manera imperceptible, sea algo que sea, no sé, una especia que pusieron inicialmente, puede cambiar tremendamente el gusto, el sabor y el resultado final de esa comida, ¿no? Así que ahí tienen otro elemento fundamental para esto que le venimos señalando, ¿no? Hasta ahí, ¿se va entendiendo todo? ¿Vamos bien? ¿Algo que quieran preguntar antes de entrar a la última parte? Vamos muy bien. Te están siguiendo también en Facebook Live. Oh, ok. Bien. Y en ese marco, sí, desde ya no podemos dejar de hablar de algunos impactos de las ciencias del comportamiento y las neurociencias en lo que sucede en la labor de los operadores jurídicos, pero que es importante para tenerla presente. Con todas estas salvaguardas o salvedades que mencionamos recién, ¿no? Lejos está de mi intención que podamos decir, bueno, si ocurre tal cuestión en el cerebro, el resultado va a ser tal. Como les dije, recién les aporté grandes ambivalencias, sobre todo una búsqueda de prudencia fundamental, desconfiar en ese sentido de nosotros mismos, ¿no? Somos sobreoptimistas, ¿sí? Con lo cual calculemos, demos lugar a los imprevistos, no que nuestros planes sean mucho más cautos, mucho más realistas, si se quiere, ¿no? Hay una tensión fuerte entre una cosa y la otra. Cuando hablamos con un cliente, el famoso informe de juicios que dice, bueno, ¿qué porcentaje le asignamos de posibilidades de triunfo a tal litigio? Y ustedes recuerden, hay un ejemplo divino de cómo el concepto de ruido organizacional influye, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, si yo haría un experimento en vivo con las personas que están conectadas acá a 43 y describo una situación jurídica de un juicio, y le pido a cada uno secretamente que diga qué posibilidades tengo de ganar o perder ese juicio, ¿sí? Con porcentajes exactos de 1 a 100, ¿sí? El nivel de ruido organizacional que existiría sería gigantesco. Tendríamos a Pablo que dice un 40%, a Enrique que dice un 53% y a Mari que dice un 71%. Y uno dice, ¿por qué Mari dice 71% y Pablo dice 40%? Haciendo cuenta, son todos abogados y abogadas con un nivel técnico similar. Bueno, es un problema gigantesco porque el juicio sigue siendo uno. Imagínense que yo soy el que tiene que tomar la decisión y tengo los consejos de cada uno de ustedes, ¿sí? Que uno me dice 40% de chances de éxito, otro 73% y otro 54%. ¿Con cuál me quedo? ¿Sí? Entonces ahí empiezan a aparecer este tipo de vinculaciones al ruido organizacional y cómo hacer para parametrizar de alguna manera los valores, ¿sí? En ese sentido, por un lado el uso de fórmulas es muy útil, esto es muy útil cuando hablamos del ruido que puede haber muchísimo ruido en la cuantificación del daño. ¿Por qué para Irene el daño moral en tal caso va a ser 40.000 y para Alejandro 110.000 o viceversa, ¿no? ¿Qué la llevó a Irene a decir 40.000 y a mí 110.000? ¿Sí? Y fíjense que cuando uno lee una sentencia va a decir, atendiendo a la circunstancia del caso, eventualmente dicen la edad, lo que sufrió, etcétera, etcétera. Uno dice 110.000 y el otro 40.000. Dice, ¿cuál tiene razón?
Y es difícil de determinar, porque en ese sentido, esa discrecionalidad está afectada tremendamente por esa cuestión del ruido, ¿no? Y si uno ve las tendencias de las salas o de los tribunales, van a encontrar que hay tribunales o salas o juzgados que tienen una postura que se acerca mucho más a determinados valores y otros a otros, ¿no? En ese marco, el uso de algoritmos eventualmente para parametrizar o sin ir a algoritmos de fórmulas, ¿sí? Tienen esa ventaja en la cual se transparenta o se eficientiza por un lado y se exterioriza cómo se razonó. Irene podrá, imagínense que haya una fórmula para estimar el daño moral, en un caso puntual, todavía no desarrollada. Irene va a decir, bueno, yo llegué a 40.000 porque tal valor le asigné tanto valor a tal cosa, tanto a tal otra, tanto a tal otra, y este numerito me arroja 40.000. Y yo podría decir, bueno, yo usé tal valor, tal valor, tal valor, y a mí me dio 110.000. ¿Sí? Al darme 110.000, ¿sí? El que esté disconforme con mis 110.000 le va a ser más fácil atacar mi número, va a decir, bueno, espera Alejandro, vos llegaste a 110.000, pero porque esta variable que usaste la exageraste, esta la ninguneaste, esta no la tuviste en cuenta, etc. O viceversa, lo mismo con lo de Irene. Las fórmulas dentro de ese punto de vista son muy útiles en ese sentido para transparentar y establecer trazabilidades de algún modo en el proceso de razonamiento judicial, por ejemplo, ¿no? También sería por una negociación contractual y cómo se llega a los números que se llegan, ¿no? Cuando uno dice, bueno, abrime el número, ¿cuánto va a valer tal bien o tal producto o tal mercadería? Tanto. Bueno, pero ¿cómo hiciste para llegar a ese número? Si lo abrís y el resultado es consistente, ¿sí? Es una cosa, y si es al tum también me voy a dar cuenta, ¿no? En el ámbito del derecho, es muy habitual todavía, ¿sí? Lamentablemente, el ojímetro, ¿no? El poner los números medio al pasar, con intuición, ¿sí? A lo sumo se basa en precedentes. Bueno, acá solemos dar daño moral o por valor vida, tanto los abogados, abogadas, es como que a la parte que menos energía le dedican a veces al monto que van a reclamar. Ponen a veces toda la argumentación, dejan en blanco el casillero para poner el número y dicen, bueno, y acá voy a poner daño moral, bueno, 800.000, no, mejor 600.000, no, mejor 1.000.000. Bueno, ese tipo de cuestiones son muy importantes y en ese marco el uso de fórmulas, el uso de algoritmos, la implementación de políticas de compliance, de protocolos, etcétera, etcétera, ayuda fundamentalmente a que las decisiones, a ver, tiene una parte entre comillas mala, que es que se estandarizan, ¿sí? Las respuestas, los comportamientos se estandarizan, pero ciertos riesgos o daños colaterales de desviarme, ¿sí? De ese camino, ¿sí? Se diluyen, ¿no? Y aquel desafío un poco es tratar de advertir la utilidad de hacer una cosa o la otra, ¿no? ¿Vieron las hipótesis o las situaciones de sean simulacros o emergencias reales de incendios, de amenazas de bomba, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué nos dice la intuición? Nuestra intuición, ¿qué nos dice? Que que tenés más posibilidades de salvarte si salís corriendo desaforado, bajando las escaleras como loco y te cruzás, te vas corriendo, ¿no? Pero no tengo en cuenta, esto es teoría de juegos, que las personas, teoría de juegos, perdón, es algo que crearon en su momento Morgenstern y von Neumann, ¿sí? En los años 40, básicamente, que aplica la lógica de los juegos de estrategia a los comportamientos de las personas. Bueno, en ese marco son dos genios de la matemática, ¿no? Se aplicó a distintos ámbitos y situaciones las más diversas, por ejemplo, hasta estrategias militares, la Guerra Fría y cómo comportarse las potencias en ese marco, etcétera, etcétera. Si conviene una carrera armamentística o no, etcétera, etcétera. Bueno, cuando yo digo mi mejor respuesta es salir corriendo, etcétera, no tengo en cuenta que los otros también seguramente van a razonar como Alejandro y van a querer salir corriendo, ¿no? Sin embargo, si todos salimos corriendo, nos vamos a trabar todos en la puerta, ¿no? Bueno, en ese marco, paradójicamente una respuesta que parece poco atractiva es esa que establecen los bomberos, los que son especialistas en emergencias y en catástrofes y en rescates, cuando dicen no, salgan despacito, caminando, haciendo fila india, etc. Y a nosotros nos gana la ansiedad y dicen, no, para, estoy demorando como 15 minutos en hacer lo que haría en 3 minutos, ¿no? Sin embargo, el resultado final es más auspicioso
¿sí? Con el cumplimiento de ese protocolo, ¿no? Desde ya, obviamente, la conducta es más reglada y mucho menos margen para la improvisación, para la genialidad, para el acto heroico, etcétera, etcétera. Pero desde ya, ahí tiene una buena comparación de cómo, ¿sí? Tenemos poco, nos resulta poco atractiva lo que es ordenado, lo que es previsible, el cumplimiento de protocolos, lo que es reglado, y nos sentimos mucho más atraídos por ese concepto de libertad, de ponderar, de discrecionalidad, etcétera, pero que al final del día muchas veces nos juega una mala pasada, ¿no? En ese marco, entonces, tengamos presente, creo que ese ejemplo de establecimiento de protocolos, esto funciona muchísimo para la labor en estudios jurídicos o en grandes organizaciones, sobre todo aquellas que manejan un volumen alto, un juzgado también. Cuando digo, bueno, tal se va a encargar de revisar que esté tal cosa, tal otro va a revisar tal cosa, por las dudas le hacemos un tercer control, es un procedimiento todo guionado que asegure que determinadas cuestiones no se nos pasen de largo, ¿no? Desde que salga sin firma del juez o de la jueza hasta que nos hayamos comido el tratamiento de un agravio, por decirles, ¿no? Bueno, ese tipo de cuestiones, la protocolización, el uso de algoritmos, si es que no lo quieren hacer humanamente, sino que lo quieren hacer con máquinas, puede ayudar muchísimo. La parametrización funciona. O sea, paradójicamente, autolimitar nuestra libertad al respecto, nuestra gestión diaria nos puede simplificar, ¿no? Interrumpo un segundito. Voy al comentario de Mariana. Dice Mariana: si bien todos los abogados tenemos muchísimas conductas en común, dice, personalmente nunca pienso que voy a tratar X cantidad de horas en una labor compleja, todo lo contrario. Hablaste de que es muy común que vayamos a tribunales a realizar tareas más que nada de control. Personalmente hace años que adopté la medida de no ir todas las santas mañanas a tribunales, incluso semanas que no piso un juzgado. Los motivos, bueno, porque no es necesario, básicamente explica por qué no lo hace, y cuando uno no llega tiene que hacer demandas, vencimientos, etc. Bueno, ahí tenemos que eventualmente Mariana, por ejemplo, gestiona muy bien su tiempo, pero el caso de Mariana claramente no es el caso habitual de la media de los abogados a la luz de las encuestas, cuando uno ve fundamentalmente cómo reparten, cómo organizan y cómo gestionan su día a día, no solamente los abogados, las abogadas, sino también los profesionales en general, ¿no? En el ámbito de la salud, por ejemplo, también van a encontrar ya voy al termino de leer el comentario de Mariana, que agregó otro más. En el ámbito de la salud, por ejemplo, o de cuestiones en las cuales se involucran cuestiones de daño, de peligro, de riesgo, como pasa con la aviación, como decíamos recién, la protocolización de determinadas cuestiones, la protocolización de determinadas cuestiones ayuda a organizar y a desarrollar destrezas que son muy poco habituales, ¿no? Y salir un poco de ese esquema medio de libres pensadores que tienen a veces los operadores jurídicos, ¿no? De decir, no, yo intuitivamente puedo manejar bien mi día, organizar y tener destrezas al respecto, ¿no? Otro tanto sucede con la estimación de honorarios, ¿no? Con la estimación de honorarios muchas veces hay un cálculo, ese sobreoptimismo me puede llevar a un cálculo deficitario en cuanto me lleva un asunto, ¿no? Ustedes podrían pensar, bueno, una regulación de honorarios X, ¿sí? Puede impactar por el número, después supónganse que era un juicio grande y dijimos, me cobré tanto dinero, o tengo para cobrar tanto dinero, y parece mucho, pero si ustedes lo prorratean y lo dividen la cantidad de meses que trabajaron en ese juicio y la cantidad de horas que le dedicaron, durante X cantidad de años, más el riesgo de ganar o perder, quizás no es tanto como creían, ¿no? Y lo mismo cuando deciden establecer su política honorarios o cuánto cobrar por un asunto, ¿no? En ese marco también ese exceso de simplificación, ese no darle lugar, por ejemplo, al imprevisto puede influir en esto que les venía señalando, ¿no? Mariana complementa y dice, es por estas razones y otras más que hace años me manejo de otra manera, no voy a tribunales solo cuando es necesario, optimiza mejor tiempo y labor. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de alguien, por ejemplo, que trata de tomar en cuenta distintas cuestiones de estas que venimos vinculando, ¿sí? Y por último, dos palabritas sobre el compliance, ¿sí? Que básicamente hay un tema no menor que es todo lo vinculado a transparencia. No solamente establecer esos protocolos, establecer trazabilidades, que los procesos tengan un inicio, un desarrollo y un fin, y yo pueda detectar en qué etapa se está, etcétera, etcétera, influye, sino que también son a veces requerimientos de mi propia actividad, ¿no? Esto sucede mucho, por ejemplo, ya en el mundo de los escribanos, con el cumplimiento de la normativa
de la UIF, ¿sí? La normativa antilavados y la normativa del GAFI, ¿sí? En la cual tiene que cumplir un montón de actuaciones protocolares, pero que son esenciales a los fines de la transparencia, de dónde vienen los fondos, etcétera, etcétera. Sobre esa base, sí, el cumplimiento de políticas de compliance y hacer las cosas todo mucho más ordenaditas. El compliance es un área bastante incipiente de desarrollo en el derecho, no tiene más de 5 o 6 años en Argentina, por lo menos masivamente. Aporta, además de ordenar la tarea diaria y la gestión diaria, también la podemos llevar al terreno de lo público, para transparencia en el ámbito público, de ya y la labor de los juzgados. También muchas veces es un requerimiento de los clientes que dicen solamente voy a contratar en la medida, a vos como abogado, como estudio jurídico, en la medida que se cumplan determinados estándares de calidad vinculados al cumplimiento de esta normativa de ética y compliance, ¿no? En el fondo es muy parecido a lo que aquella vez, hace mucho tiempo, se trabajaba con las normas de auditoría o las normas ISO, se deben acordar, que hacen un poco a certificar determinados estándares de gestión que después terminan siendo muy útiles para el trabajo cotidiano. No solamente, como les digo, para lograr resultados, sino también para garantizar transparencia, que es algo que está íntimamente vinculado a la ética de nosotros como abogadas y abogados, ¿no? Liliana, en cuanto a charla es muy buena, le encuentro mucho de utópico y poco probable, más en la provincia de Santa Fe, en Rosario, donde esta especie de división, sistematización del trabajo, debería comenzar con los empleados del Poder Judicial, comenzando con el jueces y el 98 de los empleados, que en cuanto a trabajo en las carpetas de... ¿Lo querés comentarlo, Liliana? No llego a entender bien la pregunta. Liliana, ¿querés tomar el micrófono y comentarlo? Verá que la tengo que buscar porque yo silencié. Ah, bien, bien, bien. Espera. Es más un comentario, creo que Me preguntan, parece más que dudo. sí, es que no habla de carpetas, sino de carretas. Habla de que los carretas. empleados carreta de 1816 Carretas de eran más rápidas, 1816. dice. Las Los carretas de jueces, 1816 eran más rápidas. pero a ver qué dice Perdón, leí los- carpetas y creí que en 1816 era una no, especie de código interno. Vieron que a veces tienen esos códigos que en algunas jurisdicciones que uno claro, los identifica por códigos, ¿no? claro. Bien. Bueno, No, en bueno, ese sí, es un comentario en realidad, no hay una consigna. exactamente. Bueno, desde ya, sí, naturalmente, gran parte de lo que venimos señalando podrá sonar o no utópico, Liliana, pero gran parte de los cambios en materia de gestión tienen que ver con eso, ¿no? En que nos apriete el zapato y eventualmente ver dónde buscar procesos de mejora, ¿no? Si es que hoy pensamos en tener procesos judiciales digitalizados al 100% en Argentina, muchos decían que era utópico, ¿no? Incluso antes de la pandemia, gran parte de las jurisdicciones no tenían ni desarrollado ni mínimamente o muy poco estos procesos, y la virtud que venía algo como la pandemia para que se acelere a fondo y muchas provincias puedan desarrollar de 0 a 100 y hoy tengan procesos 100% digitalizados, ¿no? Con lo cual sería un poquito escéptico con respecto a si es utópico o no, porque a veces pueden producirse esos cambios en cuestiones de meses, ¿no? Como ocurrió en la pandemia, ¿sí? Entonces, bueno, para darle un cierre y abrirlo a algunas preguntas, dudas o comentarios que puedan hacer, vimos que, primero, ¿sí? Todo lo vinculado a cronobiología influye bastante, mucho más de lo que creemos, ¿sí? Estar o no bien descansado influye en la característica de nuestra tarea y es algo que está totalmente ninguneado y hay resultados empíricos muy concretos que muestran incluso cómo se afecta la labor jurisdiccional. Tenemos el caso de los jueces con hambre y sin hambre, que habíamos mencionado hace un rato, ¿no? Después las estimaciones de los programadores, por ejemplo, cuando decíamos respecto a cómo explican o no explican cómo estiman sus honorarios. Lo podríamos trasladar a los abogados, ¿no? Hay el concepto de ruido organizacional para decir toda esa caja oscura o esa caja negra de la cual surgen diferencias no explicables en nuestro comportamiento. Tanto en el nuestro con respecto al de al lado, pero lo más preocupante, nosotros comparados con nosotros mismos. Un cliente que nos viene a ver hoy, ¿sí? Y en 3 meses le decimos otra cosa, y no, pero sí, por la misma situación me dijiste tal cosa hace 3 meses, ¿no? Bien, en segundo lugar, sí, ¿dónde hay un mayor o menor margen de lugar para la delegación, para la automatización? Sea a través de herramientas de inteligencia artificial genuinamente o fundamentalmente de automatización más sencillas, más humildes, pero que puedan simplificar la labor diaria, ¿sí? Y por último, sí, teníamos algunos sesgos cognitivos vinculados fundamentalmente a la simplificación y al sobreoptimismo que nos complican fundamentalmente en la gestión y en la planificación, ¿no? Eso se suele llamar falacia del planificador,
en el cual muchas veces tendemos a subestimar el tiempo que nos va a demorar una tarea determinada. Desde una tesis hasta un escrito, hasta la construcción de un puente, ¿no? Vieron que muchas veces uno dice, bueno, demoraron 5 años más en hacer un puente, ¿sí? Hay errores de buena y de mala fe, pero entre los de buena fe podría estar fundamentalmente esta falacia del planificador, en la cual las personas genuinamente creyeron que iban a terminar en tanto tiempo la obra, ¿no? Aquellos que hayan hecho una obra en la casa, eventualmente, una obra de albañilería o de arquitectura, habrán hecho esto, lo liquidamos en 3 meses y todavía siguen con albañiles en la casa, ¿no? Bueno, esto sucede a todo nivel y por lo tanto también a gran escala también. Y por último, el compliance y la protocolización y este tipo de herramientas para simplificar o para agilizar y optimizar la gestión también tienen un correlato en aportarle mayor transparencia a nuestro trabajo, que es algo largamente reclamado, tanto para el Poder Judicial como para la labor de los abogadas y abogadas. Incluso ya hay clientes que excluyentemente piden que se cumplan determinadas normas de transparencia, por más que el abogado o la abogada que lleva adelante la tarea sea una crack o un crack, ¿no? Si es que no cumple eso, no lo podría incorporar, por ejemplo, como asesor en esa organización, ¿sí? Bueno, dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran preguntar. Hay un comentario de Federico Morrone que dice que el problema del Poder Judicial es muy difícil de solucionar porque el 95% de los jueces salen del Poder Judicial y llevan todos los vicios burocráticos que hacen que el Poder Judicial no tenga credibilidad en la población. Bueno, al igual que Liliana, es una apreciación, no una pregunta, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Algún comentario con micrófono? No hay inconveniente, no sé si se pueden encenderlo, el que quiera. El que lo desea me avisa y lo activo, sí, Perfecto. claro que sí. Hay una manito que pueden levantar, no sé si la conocen. También, exacto, Bien. por razones de organización. Bueno, has pasado varios tips de libros, ¿no? Que eso es muy interesante para los que quieren profundizar en temas de neurociencia, incluso con la novedad esta de Noise, ¿no? Que pusiste, que Sí. nos contaste. Sí, exactamente. Ese libro está traducido, lo van a encontrar en librerías como la traducción Ruido. Sí, que es exactamente Noise. Incluso está en... lo vi hace 2-3 semanas, está publicado en Argentina, pero lo encuentran fácilmente. Es un libro que es bastante útil, sobre todo para entender el comportamiento de las organizaciones, ¿no? Fundamentalmente a nivel de gestión y las inconsistencias no explicables en la gestión, ¿no? Sí. Desde Puerto Rico, que vi que había varias personas, no sé si tiene que ver porque Microhibris también está en Puerto Rico y es nuestra casa matriz, que se han también enganchado en la charla de hoy, a quienes saludamos también desde aquí. Están pidiendo, no sé, si podés ampliar un poquito sobre el compliance. Sí. Bien, Mari, la que hace el comentario. Mira, el compliance de algún modo se refiere a, es lo que se suele denominar también a programas de integridad o de transparencia en el comportamiento en general de las organizaciones, fundamentalmente, no tanto de las personas individualmente consideradas. O sea, cómo se comportan las organizaciones y cómo buscan cumplir altos estándares éticos, ¿sí? Que desde ya tienen como mínimo lo que haya que cumplir de acuerdo a lo que señala la ley, las normas de orden público, pero también muchas veces implican un plus, ¿sí? Por ejemplo, que implican incluso a encorsetar la actuación de la propia empresa. Por ejemplo, podría ser, no voy a contratar por una política vinculada al compliance ambiental, por eso no voy a contratar con empresas que no tengan producción verde, por ejemplo. O no voy a contratar, no sé, pensemos ahora en términos de perspectiva de género, porque una empresa podría decir, establecer una política que diga, los proveedores que voy a utilizar tienen que tener cupos adecuados o reparto adecuado, equilibrado de personal masculino y femenino dentro de su propia empresa. Si es una empresa solo de varones, por ejemplo, no le voy a contratar por más que sea una empresa que me recontra convenga económicamente y funcionalmente, ¿no? Entonces, muchas veces, Mari, estos programas se los diseña para una organización y puede tener aplicación a distintas variables de la empresa, o distintas ramas del derecho, en materia tributaria, laboral, ambiental, defensa de la competencia, etcétera, etcétera, y a su vez se pone a alguien que esto es lo más importante, vigile el cumplimiento del programa, ¿sí? En materia de diversidad también, se llama el compliance officer u oficial de cumplimiento, que es una persona que va tratando de evitar o tratar de hacer cumplir esas buenas prácticas, ¿no? En materia de anticorrupción también es muy común, incluso se establece algún beneficio en la ley argentina de responsabilidad penal de personas jurídicas, algún beneficio en el tratamiento de la sanción de la pena para aquellas empresas que tienen
implementado un programa de integridad, ¿no? Fundamentalmente a eso se hace referencia cuando se habla de compliance, que es una especie de término paraguas, que hace referencia fundamentalmente al cumplimiento de normas de ética dentro de las organizaciones y es fundamentalmente autorregulación, ¿no? Leyes como mínimo. Leyes y normas. Bueno, en Argentina tenés la ley, te puedo hablar del caso argentino, la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, que es donde está hasta el momento incorporado de algún modo, ¿no? En otros países seguramente hay regulaciones al respecto también. Es un fenómeno relativamente reciente de los últimos 10 años. Te diría que comenzó de algún modo con las leyes de cuando fue el caso Enron en Estados Unidos, ¿sí? Que hubo esas adulteraciones contables que cambiaron, que de alguna manera se dibujaron números de una empresa para que luzca más valiosa, ¿sí? La tendencia empezó aproximadamente en ese tamaño 2003-2004, fundamentalmente en Estados Unidos y luego se expandió por distintos países. Hoy está enfocada fundamentalmente a tratar de transparentar cuestiones vinculadas a la corrupción o a contrataciones con el Estado, etcétera, etcétera. Gracias, te están agradeciendo por la respuesta. Liliana, otro comentario. El Poder Judicial de Santa Fe debería tener una cláusula, no aprobaría ni ingresaría personal, empleados, jueces, funcionarios y demás que no sepan interpretar textos y lecturas que presentan los abogados, y además jueces que no sepan redactar sentencias, dado que a veces se tornan incomprensibles. Bueno, sí, estuvimos dando hace poco una charla muy interesante con Marcelo Bobbi sobre el lenguaje claro, ¿no? Que los jueces tienen que escribir para el común de la gente, ¿no? También. Sí. Sí, ahí hay otra destreza. Es bueno el comentario de Liliana para meter como elemento adicional para que lo tengan presente lo que se denomina storytelling, que está muy vinculado al lenguaje claro, que es básicamente cómo al cerebro humano le gusta que le cuenten las cosas como si fuese un cuento. O sea, a todos nos gusta o todos entendemos más cuando nos cuentan una historia, todo como si fuese una narración, una historia, ¿no? Ese fenómeno se conoce con el nombre de storytelling, ¿sí? Y fundamentalmente hace referencia a la manera más amable que tenemos de aprender contenidos que pueden ser un poco duros, rígidos, como los jurídicos, ¿no? En ese marco, todo lo que es ese tipo de herramientas pueden ser útiles para ayudar en eso del lenguaje claro que bien señalas recién, Irene, ¿no? Bueno, Franco Michi dice, muy clara la exposición, Alejo, un placer escucharte nuevamente. Sin perjuicio de lo extenso que pueda llegar a ser el tema, ¿qué opinión tenés sobre el impacto de la inteligencia artificial en la labor jurídica, legal tech, y cómo crees que puede impactar en todos estos aspectos de eficientizar los hábitos en la profesión? Casi que es tema de otra charla. Sí, Perdón. Un poco adelante. Yo generalmente tengo una visión muy pragmática y cero principista en este tipo de temas. La inteligencia artificial tiene una parte muy buena y otra parte preocupante. No quiere decir que no tenemos ni que rechazar totalmente la aplicación a la labor jurídica, ni abrazarla de una manera muy naif, ¿no? ¿En dónde puede ser muy útil? Lo adelanté en algún momento de la charla, en todo aquello que sea automatización de cuestiones que no sean esenciales. Me refiero a aquellas situaciones en las cuales el margen de error o el margen de error no sea muy riesgoso, ¿sí? Puede ser en escritos que no sean trascendentes para el abogado, para la abogada, o en proveídos, eventualmente en determinados tipos de proveídos, o para la emisión de determinados actos dentro del proceso. Ahí tenemos un ámbito de opción en todo aquello que sea automatizable y no prioritario, pero sería mucho más complejo en aquello que sea muy singular, que requiera el análisis muy concreto y específico de ese caso, en los cuales ahí sí estaríamos en problemas si es que quisiéramos forzar el uso de una herramienta de estas características para uniformar situaciones que no son desde ya iguales, ¿no? Entonces, hay cosas que sí se las puede parametrizar y decir, bueno, todo esto es estandarizable y ahí puede ser útil, puede hacer ganar tiempo, porque incluso te permitiría trabajar más rápido, eso para dedicarle mayor tiempo a aquello que es complicado y mejorar los índices de respuesta del Poder Judicial y de la labor de los abogados, pero al mismo tiempo, en otro tipo de tareas como las que mencionaba, que son muy singulares, definitivamente la respuesta no sería la inteligencia artificial, ¿no? En eso sí estaríamos muy a salvo. Desde ese punto de vista, la labor jurídica o de los abogados está a salvo cuando se enfoca mucho en ese aporte diferencial que da para un caso puntual. Muy bien.
Rubén Martínez dice, muchas gracias, muy interesante, consulta casi use filosófica, hasta qué punto la neurociencia y el estudio de comportamientos no pueden llegar a pasar de un instrumento de ayuda a uno de control, sin tener en cuenta las particularidades de las diversas regiones y sistemas jurídicos. Es buena la pregunta, Rubén, te agradezco el comentario y el agradecimiento. Esto incluso se lo plantea, ya daría lugar a alguna charla de neurociencias específicas, pero en el libro Nash, un pequeño empujón de Sunstein y de Richard Thaler, el Nobel de Economía del año 2017, plantean que los empujones o las estrategias de diseño de política pública o de arquitectura de las decisiones tienen que tener en cuenta estas particularidades, tanto regionales como de sistemas jurídicos puntuales, que podrían llegar a ser, o sea, a ver, yo no podría trasladar sin más la experiencia del common law en un tema puntual a algo de acá. Tendría que hacer un previo estudio de campo, es lo que se conoce en la ciencia como las prácticas con evidencia científica, o sea, las prácticas basadas en evidencia, en las cuales yo tengo que ir avanzando a partir de resultados concretos que me van mostrando y mediciones. ¿Sí? Yo no puedo hacer a priorismos y decir, si funcionó allá, debe funcionar acá. ¿Sí? Con lo cual, de ese punto de vista, Rubén, necesariamente la ciencia acompaña no solamente a la idea, sino a la implementación. No puede haber una implementación que prescinda de ese anclaje científico previo en lo que es el trabajo sobre evidencias y el avance concreto sobre evidencia en los estudios de campo. Perfecto. Tani Zamudio dice, llegué un poco, muy tarde, pero respecto a lo último que mencionás, me tocó ver que juzgados locales hicieron certificaciones ISO, y la verdad, de mejoría, nada de nada. Bueno. Sí, ese bueno comentario, Sí, no sé a qué juzgado se pero refiere, pero sí, hay de todo en compartirlo. seguro. Liliana dice, en cuanto a neurociencia, soy fundadora del Instituto de Inteligencia Emocional del Colegio de Abogados de Rosario, y creo que ayudan mucho a encauzar la profesión, y hay que aplicarlas mayormente. Franco te agradeció la respuesta, y Rubén también. Yo tengo una pregunta de Facebook, sí, claro, que me parece simpática, pero Analía pregunta, ¿cómo sabe si es alondra o colibrí? Bueno. Si hay algún test. Sí, hay un test, no recuerdo en este momento el nombre del autor, después cualquier cosa, Irene, que te escriben, te lo paso el nombre del autor, lo tengo claro. en el libro ahí, que es un test que fundamentalmente se basa para terminar el cronotipo que tiene de alguna manera cada persona, ¿no? El elemento sustancial es medir desde la hora, establecer una especie de un seguimiento de varios días, a qué hora se despierta, o sea, pero sin despertador, ¿no? La persona, ¿sí? Y fundamentalmente cuando le aparece esa sensación de modorra, que generalmente suele pasar en la mayoría de las personas después del almuerzo, esa especie que dan ganas de ese endormecimiento, y a partir de ahí contar esas horas, cantidad de horas, y a partir de ahí uno puede determinar si es alondra, búho o colibrí. Generalmente si eso no sucede en esas horas es que claramente estamos ante los búhos. O sea, básicamente separar búhos de alondras es muy fácil, pues son las personas que se duermen muy tarde. Entonces una persona que se duerme a las 2, 3 de la mañana, no porque esté estirando, sino porque no tiene sueño, estamos seguramente ante personas que tienen un cronotipo de búho. Pero el alondra y el colibrí es mucho más sutil la diferencia, porque básicamente la alondra arranca un poquito más temprano que el colibrí, ¿no? Pero ese test incluso está disponible gratuitamente en internet. Ya después te escribo quién es la persona, el que lo desarrolló, el científico que desarrolló ese test. Dale, y le damos la respuesta a Analía si sabe qué es, ¿no? Sí, exactamente. Yo desde ya te aviso que soy alondra, y agradezco a todos los alondras que están presentes y que son las 6:25 y están todavía acá. Que ya están entrando en su etapa, ¿no? Bien, y ahí Liliana dice que ella es búho. Liliana es búho, Liliana está full y ahora arranca. Liliana está para arrancar. Yo estoy bajando los brazos a esta altura del día. Pobrecita. Ahora ya está arrancando. Y Liliana está full. Bueno, les agradecemos muchísimo. Gracias, Alejo, por la charla siempre tan estimulante que das y nos hace pensar. Y incluso te digo que más de uno va a hacer, espero que haga algunos cambios de acuerdo a los tips que estuviste dando, y sí, sobre todo muy entretenida, ¿no? La verdad que clarísimo. Acá te están saludando y agradeciendo. Bueno. Y bueno, acá dice Gustavo Korn si hay algún libro o papers o similar que haga uso de la teoría del caos en el derecho. No, teoría del caos hay varios libros generales de divulgación, pero aplicados al derecho no. Tampoco nada de cronobiología aplicado al derecho. No van a encontrar nada vinculado al derecho. Sí, de neurociencia aplicada al derecho hay varios, pero no de lo que señalábamos
recién, ¿sí? A ver, desde ya, y advertencia final. Todos estos son elementos condicionantes, ¿no? No es que hay pócimas ni soluciones mágicas de que ustedes crean que porque cumplí esto y esto, 2 más 2 es 4, ¿no? Sí son elementos un poco más para describirnos y conocer tanto de mejor manera el funcionamiento, reconocer mejor el funcionamiento nuestro individual y el de las organizaciones, ¿no? No hay fórmulas mágicas ni cumplimiento de protocolos que me transformen de ser un desastre de jugador en un Messi o viceversa, ¿no? Pero sí son elementos que influyen o condicionan desde ya. Muy bien, bueno, te siguen saludando y Bueno, muchas bueno, gracias. Alejandro, muchísimas gracias, de verdad. Como siempre, Bueno, un placer. Mil gracias por la invitación, Irene. Un placer Bueno, saludos hasta tenerte. cualquier momento. Gracias. Gracias. Cariños para todos y gracias por estar y desde Puerto Rico. Gracias. Chao, chao.